Listo, ahí estamos grabando y estoy compartiéndole. La clase de hoy de lexicogenesia es una clase ya donde nos metemos de lleno en la unidad 3 de los diccionarios y la enciclopedia. Vamos a revisar las características de los diccionarios, porque en esta unidad el objetivo es poder revisar lo que es un diccionario, porque es el producto final de una investigación lexicográfica. Y la lexicografía tiene dos vertientes muy potentes, que la lexicología o el estudio propiamente de las palabras, de los significados de las palabras, de cómo se conforman como lexema, y la lexicografía, que es la construcción, confección de los diccionarios. Todo esto son los productos finales del gran propósito inicial, que es estudiar cómo nacen las palabras, cómo se perpetúan las palabras, cómo se eh, eh, viven en una comunidad y cómo finalmente se fosilizan y terminan de morir. Pasan décadas y las palabras empiezan a variar, a cambiar. Bueno, nosotros tenemos, a propósito de esto, una evaluación fijada para la próxima sesión, la próxima semana, que es un taller colaborativo, un taller en parejas. ¿Ya? Y ese taller tiene el objetivo de considerar los elementos que hemos visto hasta la fecha, después de la primera evaluación, es decir, elementos ya con conceptos de aplicación, y lo que estamos haciendo en estas últimas dos sesiones, particularmente con respecto a cómo evaluar las palabras, cómo evaluar los cambios de significado, cómo revisar que esos significados funcionen en la práctica. Por eso, la clase anterior yo les había dejado esta tarea, eh, para que, como entrenamiento léxico, para que primero empezaran a agrupar las palabras, ya jugáramos con esa habilidad de entrenar, de agrupar palabras en ciertas categorías, aplicar el principio de composicionalidad para poder verificar que la palabra exista, que haya conceptos, digamos, que haya contexto para que la palabra funcione, y la posibilidad de aplicar prototipos para ver si es que es posible eh, tener una idea tipo, prototípica de ese significado. Lo segundo, dentro de este ejercicio, es ver cómo funcionan los diccionarios visuales. Esos dos links que les dejé son dos diccionarios que lamentablemente están solo disponibles en inglés, y que permiten mirar panorámicamente cómo una palabra puede empezar a ramificarse y tener cercanías con otras palabras. En ese sentido, los campos semánticos visuales se organizan por campos léxicos de familias de palabras o campos semánticos propiamente tal, donde el significado es lo que va primando la relación. ¿Ya? Esas son decisiones que se toman editorialmente. Quienes hacen los diccionarios, desarrollan un propósito final y una usabilidad. ¿Ya? Famoso, además, bueno, ¿por qué también hay estos diccionarios tan disponibles en inglés? Uno diría, ¿por qué? Porque el mundo anglo que tiene más plata, más beneficios, más, digamos, qué sé yo, qué es lo que pasa, por qué se prioriza. Y en ese sentido, harta responsabilidad tenemos nosotros, el mundo latino, los latinistas, los hispanistas, la gente del mundo hispano hablante tiene harta responsabilidad en haber quedado atrás en la carrera de desarrollar los diccionarios a un nivel profesional de verdad. ¿Ya? De hecho, en algún momento el mundo hispanohablante estuvo 100 años atrás de lo que desarrollaban los ingleses. Les cuento como anécdota para contextualizar por qué es tan importante el tema de los diccionarios. No solamente piensen en el diccionario físico, del diccionario virtual, el diccionario que está disponible online. Y el hecho es que en 1980, fíjense, ¿ya? 1980, los ingleses le volaron la cabeza a todo el mundo y justo con los franceses también, que tuvieron que atrás se aceleraron, siempre peleando, y elaboraron los primeros diccionarios que se focalizaban en, por ejemplo, enseñanza del inglés para escolares, para universitarios, para estudiantes, para gente que viajaba. O sea, eso dejó una carencia tan potente en el mundo hispano, porque no existía en el mundo hispano eso. Solamente existía la RAE con su diccionario académico, que era un diccionario muy de elite, digámoslo de una forma, muy hecho a partir de el criterio que tenía una personalidad pública o que se consideraba erudita o que se consideraba con la competencia para juzgar qué era bueno o malo dentro de la lengua. O sea, estamos hablando de una mentalidad decimonónica
totalmente fuera. O sea, en 1980 estamos hablando de un mundo moderno. ¿Ah? No estamos hablando de 1880 o 1780, estamos hablando de 1980. Y eso fue un gran palo, un golpe súper duro al mundo hispanohablante, y aceleró, en los últimos 30 años, aceleró de una manera impresionante los cambios que se dieron, y que gracias a eso, hoy día los diccionarios hispánicos están dando mucho que hablar. De hecho, les cuento otra anécdota entre medio, antes de partir, probablemente tal, y el hecho es que el diccionario del uso español de María Moliner, brillante, una mujer brillante, eh, ella, al igual que los Beatles, en 1966 estaba dando lo mejor de sí y había hecho ya un diccionario, aparte del diccionario de la Real Academia Española, había hecho un diccionario a mano, o sea, escrito a máquina y a mano, eh, de 3.000 entradas, 3.000 palabras de entradas, lemas, y ya ese diccionario era mucho mejor que la Real Academia. O sea, le costó mucho a la Real Academia darse cuenta. Pasaron 20 años, pasaron prácticamente 20 años. María Moliner se murió en los años 80, 81, y no fue hasta antes que se muriera que le reconocieron que su obra era magnánima. Los viejitos ahí de la Real Academia, con su manera de visualizar el mundo decimonónica, no le daban la pasada. Y era un diccionario mucho más potente. ¿Sí, hijo? Convertirse Perdón. el árbol y el Loki. Sí, ya. Déjamelo acá. Me dejaste a Rocky. Ya. Bien, continúo. Ese era el domingo. Características diferenciadoras. Pero les pregunté, ¿les fue bien? ¿Hicieron algo de esto? Fernanda, Cristóbal, Fernanda San Martín, Cristóbal, Pamela, Javiera, Yo sí lo hice. Sofía. ¿Hiciste esto? Ya. Sí. ¿Qué te pareció? Nivel de dificultad, de 1 a 5, muy difícil, 1 facilísimo. Al menos la primera parte de los adjetivos, igual era como, traté de ser lo más objetiva posible, así como qué puede ser positivo, qué puede ser neutral y negativo, pero lo logré. ¿Qué criterio Em, consideraste para poder agruparlo en 3 categorías? mm, la verdad fue bastante extraña, pero me imaginé como características para, como si estuvieran haciendo una entrevista como de trabajo, esa fue como Ya, me guía así como a ver qué podría ser como característica positiva siendo objetivo ahí, perfecto. pero, ¿Tienes a mano? ¿Podrías leer la agrupación que hiciste? ay, bueno, ya. Por favor. No, sí, lo tengo aquí. Ya. Positivo puse animado, generoso, amable, educado, amistoso. Neutral puse tímido, calmada, y ahí esta fue ya más, no sé, cariñosa. Lo puse neutral porque en verdad, no sé. Y negativo, grosero, frío y distante. Perfecto. Ya. Claro, bueno, ahí uno va a discrepar dependiendo del criterio que uno considere para poder agrupar las categorías. Siempre uno tiene que generar criterios para poder establecer cuáles son las categorías, porque estoy considerando que es positivo detrás negativo. Pero el ejercicio que hiciste ya funciona. Desde el punto de vista de la composición, ¿pensaste en cada palabra en un contexto particular? ¿Se Sí, de hecho, dan? toda la ¿Sí? frase anotada. Todas se pueden, todas Ujú. tienen elementos. Ya, las frases o las oraciones que construiste o que se te revelan por el uso, ¿te parecen que son más aclaratorias para poder hacer una definición, una precisión de cada palabra? Mm, como definición, ¿De sí, diccionario? Como sí, sí. definición de No, diccionario, sí, ¿sí? sí, ya me acordé del principio de composición. Sí, Ya, o sea, como le entrega más contexto, igual es más fácil como entregarle una definición. exacto, exacto. Ya, porque si ¿alguien más hizo el ejercicio, además de Sofía? Por favor, necesito saber quiénes hicieron el ejercicio. No los voy a multar ni los voy a odiar ni nada por eso. Solo quiero saber, para tener una panorámica. La verdad es que estuve peleando con el principio de composicionalidad, como que aún no logro entender bien qué significa, entonces Ya, ahí quedé pegadísima. ya, bien. Pero Sí, alcanzaste a yo hacer algo de la primero. lo tomé como similar a los prototipos, como la percepción que tiene un público general respecto a la palabra, pero no estaba muy segura. Ya, bien. ¿Quién más? Fernanda, Javiera.
Perdón, tenemos a Sofía, Javiera. ¿Y quién más era? Perdón, no alcancé a ver. Sofía, alguien me está hablando en el chat. Creo que Pamela dijo que también lo había hecho. Fernanda, yo no he visto la clase aún. Dice, ya, bueno, Fernanda, tienes que verla. Ya, bueno, es poco, es digamos como un 20% del curso que hizo el ejercicio. ¿Ya? Yo les recomiendo que yo he tratado de generarles muy poco material. O sea, si hubiésemos hecho el curso de una manera presencial, todas las semanas le habría enviado harto material. Bueno, era otra realidad. He tratado de condensar harto y hacer los ejercicios lo más pertinente posible para ir avanzando. ¿Ya? Traten de hacerlo. De todas maneras, la próxima clase donde vamos a hacer la evaluación es un taller en que les voy a pedir que se preparen para ese taller y además durante la clase, durante la sesión, vamos a trabajar en ajustarse estas piezas y van a tener, por supuesto, tiempo posterior para terminarlo. ¿Ya? O sea, es algo que yo espero que lo consideren en el real sentido del aprendizaje, ¿ya? Como una evaluación es parte del aprendizaje y a veces eso nos permite como los trabajos, cuando uno tiene un trabajo y tiene un plazo y tiene que entregar, eso hace que uno acelere procesos y lo haga mucho más rápido y lo termine. Ya, Fernanda, muy bien. Muy bien. Bien, voy a avanzar, porque la clase se nos puede hacer muy cortita. Las características diferenciadoras del diccionario de la enciclopedia son fundamentales para entender al principio y sacar ciertos prejuicios que hay sobre los diccionarios. Yo aquí les presento dos definiciones amplias de lo que es cada uno, para ir entrando aterrizando en esta dimensión. ¿Ya? El diccionario como obra de consulta se recoge y se define o se traduce en orden alfabético un conjunto de palabras de una o más lenguas en una materia determinada. ¿Ya? Ahí hay precisiones que hacer, pero básicamente es trabajar al interior de una lengua. Lo contrario a la enciclopedia, que es trabajar como un conglomerado de conocimientos humanos que son de una ciencia, de un arte, que se disponen alfabéticamente, y tiene como un gran... yo me acuerdo que cuando aparecieron las primeras enciclopedias en CD-ROM, era una maravilla, porque era finalmente no andar con todo ese montón de enciclopedias que en todas las casas existían. No sé si en sus casas todavía existen o se heredaron, pero en las casas, yo me acuerdo de niño chico en mi casa, en el living de mi casa había unas enciclopedias por todos lados, porque era la única manera de haber que hubiese conocimiento, porque no existía otra forma. Entonces, la enciclopedia cumplió una gran labor en sí, sobre todo la enciclopedia animada. Bueno, ¿qué es un diccionario? Fíjense en este ejercicio de cómo caracterizar lo que hace un diccionario. Cristóbal, un mueble lleno. Miren esto. Mi hijo está gritando, no sé si lo escuchan. Se ve la... 7 aciertos de un tirón, te acabas de poner... Un poco en serio, un poco en broma, en la labor de los diccionarios en sí. Cómo la RAE irrumpe en ese estilo. ¿Fijan? La RAE irrumpe entregándonos ciertas precisiones de conceptos a ese nivel. ¿Ya? Y eso es una de las labores interesantes de los diccionarios hoy en día. Digamos, es una de las cosas fundamentales de los diccionarios hoy en día, lo que están haciendo, lo que hace la RAE. Si uno consulta la RAE en línea, te llegan, puedes hacer preguntas y te llegan dudas resueltas sobre todo este tipo de cosas. Ahora bien, la corrección y la incorrección es un tema bien delicado que lo vamos a tocar sobre todo en la próxima clase y cuando ustedes ahora revisen el artículo que les voy a pedir que lean. Fíjense en esta definición de enciclopedia. Soy Gonzalo Toledano Verde de cuarto A, estudiante, y mi trabajo trata sobre las enciclopedias. Una enciclopedia es una obra que reúne conocimientos por orden alfabético. Es básicamente como muy parecido al diccionario. Las primeras enciclopedias aparecen en Francia en el siglo XVIII, en una época que se llama la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural que causó muchos cambios, entre ellos la Revolución Francesa. Para los ilustrados lo más importante era la razón.
Bueno, eso lo quería mostrar un poco en broma también, pero para poder hacer una precisión bien caricaturesca de lo que es la enciclopedia, de dejar, no confundir nunca más la enciclopedia con el diccionario. O sea, tienen elementos de llegada distintos, buscan distintas cosas. Las enciclopedias necesitan tener una gran cantidad de información y necesitan abarcar una gran cantidad de temas. Por eso no nos metemos en la enciclopedia. Pero lamentablemente cuando uno trabaja con diccionarios, tiende a dar más definición de lo que se pide. ¿Ya? Ese es el punto al que quiero llegar en esta diferenciación, que en la definición lexicográfica tenemos que buscar una cantidad de recursos que sean netamente lingüísticos y no fuera de ese ámbito. ¿Ya? Ahora bien, el diccionario en sí nunca tuvo la perspectiva que tiene hoy día, que es una perspectiva totalmente descriptiva, como esto, lo que hace WordViz, un diccionario visual que lo muestra visualmente y enuncia una cantidad de definiciones que exploran este espacio virtual de nuestra mente en donde hay miles de significados. Eso es maravilloso, nuestro cerebro, cómo procesa toda la información y va generando toda esta cantidad de conexiones entre las palabras. Por lo tanto, fue mucho más fácil ser normativo, decir cuál es el uso, qué es lo que se proscribe y qué es lo que sí se beneficia, qué es lo que se beneficia para el ámbito de las comunicaciones. El diccionario de Zorobabel Rodríguez fue el primer diccionario chileno que se hizo, en Chile obviamente, que su gran logro fue entregar una perspectiva de cómo se debe hablar en Chile. Y en la época, pensé también que Zorobabel fue un personaje contemporáneo de Andrés Bello, y en esa época todo lo que se pensaba era normalizar los usos, por lo tanto eran diccionarios normativos. Costó mucho hacer diccionarios que hablaran del uso, de cómo se habla en Chile, por ejemplo. Ya, aquí tenemos la estructura del diccionario. La estructura propiamente tal de cualquier diccionario tiene, como lo hemos visto, por ejemplo, si exploramos el DRAE en su versión online, tenemos la entrada o el llamado lema. Hoy día se ha incorporado ese botoncito de conjugar que es muy útil. ¿Ya? Esos son legados de la lexicografía francesa e inglesa que hicieron mucho trabajo en eso. Y luego tenemos la etimología, quizás del francés o del italiano, no saben. Luego encontramos la primera acepción. Y la primera acepción tiene una marca inmediatamente de verbo, un verbo intransitivo, trotar, dicho de un caballo, ir al trote. Una segunda acepción que tiene que ver con el dicho de una persona, cabalgar en caballo, que va al trote. Y una tercera que está considerada en el diccionario de la Real Academia Española como coloquial. Ya, ahí está la marca de uso. Dicho de una persona, andar mucho o con celeridad. Pero se fijan que falta una cuarta acepción. Trotar en el sentido de hacer ejercicio voluntariamente por un acondicionamiento deportivo o por un programa también de cuidado de la salud o de bajar de peso, lo que sea. Esa excepción falta ahí, no está la excepción 4. Por lo tanto, nos encontramos con que al diccionario igual podemos seguir aportándole, no es la Biblia. Acá abajo en el cuadro azul nos encontramos con los 5 tipos de marcas fundamentales de los diccionarios, de las entradas. Cualquier entrada, cualquier lema, como trotar, tiene hacia abajo, primero, la información gramatical, adjetivo, sustantivo o tipo de verbo, nivel de lengua, si es culto, vulgar, o el registro del habla, si es coloquial. No necesariamente todos estos elementos van puestos en las entradas, en los lemas, ¿ya? Eso depende de la palabra, depende del lema, depende de la circunstancia del significado. Así es que no es necesario que sean todas, no es obligatorio. Las marcas técnicas, si es que hay una marca técnica en particular, al expertise de la astronomía, la carpintería, filosofía, geometría, lingüística. Marcas geográficas, si es español, si es americanismo, si es argentinismo, bolivianismo, etc. O marcas cronológicas como poco uso, en desuso, antiguo, germánico. Todo eso entonces nos permite ubicarnos y el uso de la lengua ahí está bien parametrizado. ¿Qué pasa cuando hay aportes nuevos en las palabras? Por ejemplo, si nos encontramos con que en la Real Academia Española aparece una palabra como guariznaque, ¿ya? Incorporada ya, saneada y que es atribuida a chilito. Garganta de una persona, un sustantivo masculino, el guariznaque, chile, garganta de una persona, y coloquial, bebida alcohólica.
que ahí podrían haber algunas precisiones de lo que es un guariznaque. Podríamos preguntarle a la gente que lo es guariznaque. Un campo semántico léxico interesante de analizar sería el de como de las bebidas de diversión, de fiesta o de esparcimiento, lo que sea. Ahí aparecería guariznaque, ¿cómo se llama? El pichuncho parece que se llama otra cosa. El terremoto seguramente aparecerían varias cosas entretenidas. Bueno, 2 preguntas. ¿Cómo saber que hemos descubierto un chilenismo para aportar a la RAE? Es una de las cosas sobre las cuales vamos a enfocar en la evaluación del taller de trabajo y hacia dónde vamos a ir hacia el final de este curso, al proyecto final del curso. Así que esta clase y esto que estamos planteando es bien importante para orientar en lo que vamos a seguir haciendo para adelante. Más aún, ¿podemos aportar la acepción faltante o precisarse más faltantes a la definición que ya existe en la RAE? ¿Ya? ¿Se fijan? Son 3 cosas. Primero, saber si hemos descubierto un chilenismo. ¡Wow! Esta palabra me parece que es un chilenismo. Se usa solamente acá. No se usa en ningún otro lugar. Busco en la RAE y no está en la RAE. ¡Wow! Parece que es un chilenismo. Guariznaque. Encuentro guariznaque en el diccionario y me dice bebida alcohólica. Entonces, wow, aquí le falta a lo mejor una acepción o le falta una precisión de semas que están faltando. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay varios mecanismos. El primer mecanismo tiene que ver con la frecuencia de uso. Cuando no tenemos frecuencia de uso que disponer, porque es muy largo, muy extenso, tenemos ciertos casos de estudio en ciertas comunidades. Por eso el concepto de lengua funcional que hemos venido conversando en las últimas clases. Así que vamos a hacer un ejercicio a continuación que nos permita validar las entradas que hay en la RAE sobre algunas palabras en particular que vamos a encontrar. Por eso a esta práctica yo le llamo evaluación a un diccionario. ¿Ya? Nosotros somos hablantes de una lengua funcional que podemos perfectamente evaluar cómo la Real Academia Española, la autoridad máxima en la estandarización de los significados a nivel de hispánico, cómo ha incorporado o no ciertos vocablos que podrían ser chilenismo, que podrían ser elementos de significado que han nacido acá, que su lexicogenesia está en nuestro entorno de lengua funcional. Entonces, vamos a leer un clásico, o sea, no lo vamos a leer entero, vamos a leer solamente una de las crónicas, de este famoso libro de Perlas y Cicatrices de Pedro Lemebel, del 98, que es uno de los puntales de la literatura de Lemebel, porque él tenía un programa de radio en esa época, o antes, un poco antes de esa época, del 98, y él recopiló una serie de crónicas, que eran crónicas muy ácidas, cuando en ese tiempo no se hablaba nada todavía, no se decían las cosas como eran, entonces, aún en esa época, ya viviendo en democracia, todavía teníamos cosas atávicas de no socializar y no expresar lo que opinábamos. Y Pedro Lemebel fue uno de los que hablaba las cosas por su nombre. Ahora, también Pedro Lemebel era reconocido por ser un artista de la lengua, o sea, floreaba mucho lo que decía. Y a veces uno se tendía a confundir en este floreo que se hacía de las palabras. Lo que vamos a revisar entonces, el ejercicio, es leer esta crónica, identificar al menos 5 palabras o expresiones que nos parezcan chilenismo, y para corroborar esta intuición que tenemos nosotros sobre estos chilenismos, vamos a buscar la entrada léxica, o sea, se le llama lema, en el Drive Online. Para esto, al realizar el ejercicio, hay 3 opciones como resultado que vamos a ir buscando o pesquisando, a ver cuál nos resulta. Primero, efectivamente, no aparece en el Drive. O sea, han pasado 20 años, más de 23 años, y aún Drive no incluye esta palabra que para nosotros, estoy inventando, es súper clave, existe, se da en el día a día. ¿Cómo no está incluida? B, está incluida, pero con otro significado, que eso también pasa. Hay muchas palabras, por ejemplo, que uno dice, oh, esta palabra es chilenismo, está en el diccionario, pero está incluida como una acepción como colombianismo, por ejemplo. Pasa mucho. Tercero, está incluida como lema, pero parcialmente. ¿Ya? O sea, algo así como guariznaque, que está incluida, pero parcialmente. O sea, dice bebida alcohólica, pero algo le falta. La crónica que vamos a leer es Don Francisco, que es una personalidad pública, todavía está vivo el señor, pero ampliamente conocido, ustedes saben, por la Teletón y porque en los 80, sobre todo durante los 80, los 70 también, pero fue en los 80 y 90,
gran parte de los 90, sí, 90 también, fue como decía Pedro Lemebel, la Virgen Obesa de la TV, o sea, un personaje que estaba ahí y que era intocable. Les voy a mostrar, les voy a mandar el link de, aquí está, el link se los voy a mandar por el chat. Ahí está el link donde está está en la página 25-26. Se van a encontrar con esta interfaz. Ahí está. Y yo aquí tengo en la PPT, ¿lo puse o no? ¿Lo puse? Sí, lo puse. Ahí está. De todas maneras, yo lo voy a dejar publicado ahí. Es súper cortita. Vamos a trabajar en grupo. Vamos a hacer 3 grupos de trabajo para que ustedes puedan conversar y puedan marcar, seleccionar inmediatamente en el link que les mandé. ¿Pudieron abrir el link? Prueben, por favor, si el link funciona, porque a veces cambia. Sí, sí funciona. Sí, ¿Funciona? funciona. Ya. Bacán, estupendo. Ya, vamos a hacer entonces los grupos de trabajo. Vamos a trabajar 10 minutos para que lean tranquilamente, hagan las marcas y ustedes hagan la hipótesis que les parezca fundamental. No sé, me parece que esta palabra significa tal cosa y me parece que vamos a buscarla y no está. Si se encuentran con que las 5 están, traten de avanzar en otras, porque puede ser que existan con algunas diferencias semánticas. ¿Ya? Vamos entonces a hacer los grupos así, al azar. Por aquí está. ¿Cuántos somos hoy día? Ya, sí, bien. 3 grupos está súper bien. Ya, ahí está. 10 minutos entonces a partir de ahora, chiquillas, chiquillos. ¿Quieren seguir discutiendo el resto de palabras? Estamos solas todavía. Aquí estamos, aquí estoy. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? Bien, nos fue bien, al menos a nosotros. Bien, qué bueno, qué Muy interesante. divertido. Interesante. Profe, una pregunta. ¿Uso Guariznaque por algún motivo en especial? No, porque empecé a buscar chilenismo y me apareció que- el tiro. Es que aparecía abajo y era como es la palabra del día. Claro, sí, es la palabra del día. Ah, seguro por eso me apareció. Era la palabra del día de ayer, parece. ¿O no? Sí, puede ser. O de hoy. De O hoy. anteayer, de hoy. Claro.
Claro, puede haber sido por eso que me apareció el tiro. Increíble, esta palabra es antigua. A ver, antigua. Creo. Pero se usa harto igual. Sí, por supuesto. Si que las palabras sean muy viejas no quiere decir que estén desprestigiadas. Son palabras nomás que tienen todo lo contrario. O sea, son palabras que tienen mucha potencia y significado. Es como, no Yo sé, por lo nunca la había que... escuchado, profe. Sí, disculpe, ¿dónde se ocupa Guarisnaki, Pamela? Sí, Que no lo he escuchado como yo Acá una en vez en tampoco la lo vida. escuché muy bien. No creo que sea Acá se ocupa como, yo vivo en la sexta región, entonces se ocupa bastante. súper, pues, claro. Y en tono de broma por lo general, como mi papá por lo general cuando está molestándonos a mí o a mi hermana, es como algo, en vez de decir tomar, como puede ser un guarisnaki, una cosa así. Claro, claro. Yo igual la Es, escuchaba aquí en Santiago, mi papá la dice. sí, si los papás la dicen y los abuelos y todo. Es que además que lo que tiene Guarisnaki es como festiva, porque ojo con eso, chiquillos, que pasa que hay palabras que uno dice, no sé, nunca la he escuchado. Pablo, tú, creo que dijiste tú, Pablo, o Juan, Sí, la he escuchado que la he como muy escuchado. ocasionalmente con los dedos de las manos, yo creo. Claro, porque son palabras festivas. Es como cuando la gente dice, no sé, porque estamos hablando de fútbol, estamos viendo un partido y de repente la gente dice un par de garabatos que nunca dice en su vida y uno nos mira y dice como, "Bueno, nunca he escuchado decir garabatos a esa persona". Es como un poco eso, como que la ocasión hace que la palabra aparezca en la mente del usuario. ¿Sí? Profe, Eh, yo quizás nunca la había escuchado porque mi papá se crió en el sur, entonces no es algo como que esté muy en su vocabulario. Y mi mamá nunca la había escuchado y ella se talca. Entonces ya, como que no tenía de dónde escucharlo. mira, mira. Pero una Lo palabra detesto. festiva, es como del carrete, de la fonda, como que por ahí viene el asunto. Y de haber sido rural en su Igual, momento y ahora como igual, región profe, sur. al menos que yo soy del sur y yo igual lo había escuchado muchas veces. Y de hecho como que lo ocupamos normalmente con mis amigos a modo de broma, Claro, es como vamos a por así tomar un decirlo. guarisnaque, vamos a servir un guarisnaque, o quién tiene un Sí, guarisnaque, es eso como mismo. broma, pues claro, no es como en serio. Pero es Yo parte, jamás por la eso, había escuchado. por eso, mira, cuando en el diccionario se ponen marcas, cuando se pone marca coloquial, uno le puede agregar ciertas marcas, por ejemplo, coloquial festiva. Yo les voy a dar ese listado de las marcas porque es una de las cuestiones más entretenidas en la definición de los diccionarios. Es como apostar, hipotetizar, decir, esta palabra tiene este uso coloquial, pero es festivo. No es un uso, no es un uso, por ejemplo, generacional, como que sea una palabra antigua. Uno podría decir, Guarinaque es antigua. Es que es antigua si es una palabra que ya no se usa, po, o que tiene muy poco uso. En cambio, Guarinaque tiene ese carácter festivo de que cada cierto tiempo aparece. Ya, pero no hablemos más de esa palabra. Avancemos porque nos queda poquito tiempo. ¿Cómo les fue? ¿Podrían comentarme el primer grupo? Ay, se me borró el primer grupo. No. Fernanda San Martín. ¿Con quién trabajaste, Fernanda? Trabajamos con Sofía y Pamela. ¿Nos fue bien? Ah, Creemos que nos fue nómbranos bien. una palabra. Cuéntanos de una palabra que hayas identificado acá. Ya, la que a mí, o sea, mi percepción resulta interesante fue Tony porque no existía una definición para esa palabra. Tony. Tony. Ujú. Vamos a hacer el Tony. Hacer el Tony. Ah, pero Tony o hacer el Tony. No, era Tony, buscamos Tony, solamente Ya, Tony. ya. ¿Y qué pasó? ¿La buscaron? Voy a abrir acá también. Y no había nada, no salía ninguna definición ni nada. Sí, tal cual, sí, Tony. Sí, tengo acá el otro. Ya. ¿Y qué es lo que ustedes propondrían entonces para Tony? Podríamos proponer como Claro, porque, O sea, en lo personal, perdón, Fernanda, que por ejemplo, igual no se usa tanto sola esa palabra, se usa más como con expresiones, por ejemplo, te tragaste un Tony o ese tipo de expresiones, así que tendría que ir como también de la mano con algunas otras cosas. claro. Pucha, es un ejemplo tan bueno ese, porque la palabra Tony, yo tengo acá abierto otro lado el diccionario, y claro, no es tona, toná, tonar, tono, tono, tori, no sale Tony. Tony con y latina, tampoco. Claro, y como bien dices tú, Sofía, la expresión también, uno puede tomar el lema Tony y después puede pensar, hacerse el Tony y empezar a buscar.
expresiones. Y ahí uno entonces empieza a definir que Tony es una palabra que proviene de una semejanza con la expresión Tony que hace referencia al payaso. Y luego hacerse el Tony es como hacerse el chistoso. Y ahí uno va a empezar a definir a partir de un elemento primero. Ya, a ver si alcanzamos a dar una vuelta. El segundo grupo, teníamos entonces esto, el segundo grupo. Cristóbal, ¿con quién trabajaste tú? Cristóbal, ¿estás? Sí, Eh, profe, pero es que soy pésimo recordando nombres. Era conmigo y con la Javiera. Ya, Ahí sí, gracias. ya, tenés que empezar a activar tu memoria a corto plazo, Cristóbal. Ahí. Ya. Cuéntenos, ¿qué encontraron? Una palabra, solo por el tiempo. Podría ser aguachar. O sea, en el texto está ocupado como aguachan, pero la buscamos como aguachar. Aguachar, claro, aguachame, aguachar. Exactamente. Uno lo que hace cuando encuentra un verbo conjugado, va a buscar el verbo, el infinitivo. ¿Y? Sí. No salió la palabra, tenía definiciones, pero no tenía nada que ver con el concepto que entendemos nosotros. Exactamente. Aguachar, charco, aguachar, enaguachar, uso pronominal y sale como pronominal rural de Argentina y Uruguay. Dicho de un caballo, echar barriga por haber estado pastando ocioso una larga. Ya, o sea, nada que ver. No parece. Por lo tanto, ¿se fijan? Es una palabra, aguachar es una palabra clásica chilensis que se ocupa, y yo creo que no solamente chilensis, yo creo que es más, podríamos ver si es más panhispánica, a ver si en Argentina la usan también con otra acepción. Pero ya por lo menos en Chile es una palabra que proviene, no sé, del campo, pero la marca ya no es una marca festiva, puede ser que la marca tenga que ver con marca afectiva, como de afecto, cuando uno dice, oh, contra este perrito se aguachó. Entonces, el aguachó, se me aguachó el perrito, porque, o sea, entablaba una relación de cariño y se quedó a vivir conmigo. Un poco va No por ese sé lado. si usted también conoce la otra acepción que tiene aguachar, que es como, por ejemplo, por ponerse de alguna manera, acá se ocupa mucho aguachar, pero con los animales o con las personas en relaciones, cuando hay coqueteo, por ejemplo, mi mamá dice que el Mickey, que es mi perro, se aguacha a mi perrita. Claro. Entonces también está esa acepción. Ah, ya, o sea, entre ellos tienen una relación afectiva. ¿Sí? O sea, como que la está preparando para montarla o para cualquier cosa. Ya. Entonces, esa se ocupa por lo menos bastante acá. Claro. Como con esa connotación. Claro, ¿te fijas? Y esto es muy interesante y entretenido porque, por ejemplo, si estuviéramos entrevistando a 20 personas distintas y una persona, o dos, o tres, nos señalan esa acepción que tú acabas de mencionar, uno empezaría a tomar carta en el asunto. Ah, mira, qué interesante. O sea, puede que haya otra acepción de esto. Entonces, al hacer el recuento de lo que la gente nos ha entregado como información, ese rasgo semántico va a ser clave también para poder hacer la definición. Y uno va a tener que tomar una decisión como de frecuencia y decir, si solamente una persona de las 20 que entrevisté me entregó esa acepción, quiere decir que es una acepción muy particular, muy tal vez de la casa, del entorno familiar, y no sea una acepción o un rasgo de significado que ocupa toda una comunidad hablante, pensando que las 20 personas que seleccionamos para entrevistar sean más o menos representativas de una comunidad en particular de hablantes, porque sabemos que tienen ciertas edades o ciertos gustos, intereses, lo que sea. Ya, bien, muchas gracias. Y otra palabra, el otro grupo, que me parece que es con Javiera Montero, me faltas tú, ¿no? No, yo recién estaba hablando en este grupo. Estaba hablando recién. Es que como no los veo, no, me falta eso. Ya. ¿Quién más? El otro grupo. Era yo con Natalia y Josefina. Ya, Pablo, con Natalia y Josefina. Sí. Cuéntenos, ¿qué otra palabra encontramos? Justo estábamos discutiendo una expresión y se nos cortó porque nos cambió. Que era lo de parar las patas, que no sé, lo dijo Natalia, pero no alcancé a escuchar lo que quería decir de eso. Pero también tenemos sopaipilla o poto, que nosotros creíamos que eran como chilenismos, pero resulta que no, que poto no es exclusivo de Chile, que eso también se ocupa en Perú, y que hace referencia a las nalgas, o las sopaipillas, que también tampoco son exclusivas de Chile y tienen el mismo concepto como esta masa frita. Claro. Y bueno, también tenemos lo que las otras compañeras dijeron, que eran como las más fáciles de identificar,
también había pensado en fofa, que, Fofa. O esa palabra fofa también. claro, que lo busqué y dice blando, pero no creo que en Chile ocupemos fofo o fofa como blando. Claro, dice esponjoso, blando y de poca constancia, adjetivo. Claro, no, aquí falta una acepción. Fijáis, es una de las tres posibilidades que habíamos planteado. Falta una acepción. Si le dicen a esto, no me acuerdo dónde aparecía, gordo fofo, gorda fofa, gordo fofo. Como que Don Francisco, por ejemplo, Don Francisco es un gordo fofo. No estamos diciendo que sea esponjoso blando. O sea, puede que sí, pero además estamos diciendo otra cosa más. Hay algo más despectivo ahí. Claro. Ya. Y Cristóbal habla del tónica luga. Sí, hacerse tónica luga, claro. También puede provenir de eso. Pero ahí tendría que ser dentro de la acepción, al definir Tony o hacerse el Tony, debería haber después una nota que dijera algo así. Se usa. Generalmente se entiende como que proviene de su relación con el nombre Tony Caluga, un payaso muy famoso en Chile. Algo así. Se hace como una pequeña nota. El poto, vasija pequeña para líquido, especialmente para mate en Perú, del quechua putu. Y poto, segunda acepción, de mochica potos, partes pudendas, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, nalgas. Claro. Sopaipilla, masa que bien batida, frita y enmelada, forman una especie de hojuela gruesa. Ya. Es difícil porque ahí entra el asunto de los prototipos. Y con eso también retomo un poco lo que preguntaba o contaba al principio de la sesión cuando hablábamos del entrenamiento, de la diferencia entre el prototipo y el principio de composicionalidad. El principio de composicionalidad lo que nos hace es poner en contexto, en este caso, sopaipa. Nosotros para poder hacer el contraste con esta definición de masa que bien batida, frita y enmelada forma una especie de hojuela gruesa, tendríamos que buscar contexto en que apareciera esa definición como en uso. Y ahí el principio de composicionalidad nos permite corroborar que existe el significado y que se da y que este significado de la RAE concuerda con los ejemplos que encontramos. Por otro lado, el prototipo de sopaipa, si yo voy a leerlo de nuevo, masa que bien batida, frita y enmelada forma una especie de hojuela gruesa, yo no sé si esa hojuela gruesa será la sopaipilla que nosotros tenemos en nuestra mente como prototípicamente. Claro, por lo menos yo la asocio más como una masa frita que reemplaza el pan, que va más como asociado a una masa como de pan, de ese estilo, que una hojuela. Claro. Exactamente. Entonces ahí viene ¿qué tenemos que hacer? Con nuestros 20 encuestados, tenemos que a lo mejor lanzar otra pregunta para poder despejar qué se entiende por esa masa de hojuela, cuál es el prototipo que está detrás. Y ese prototipo nos va a iluminar el significado. Y ojo, y aquí viene algo súper interesante, que es el hecho de que nosotros como encuestadores tenemos que dejar un poco de lado. Si la gente, por ejemplo, que hemos encuestado, nos dice que sopaipa es una hojuela súper gruesa, y lo que nosotros teníamos como prototipo era una hojuela muy delgadita y muy grasosa y no gruesa, fregamos, pues tenemos que poner lo que nos dicen los hablantes. Ese es el significado que apareció. ¿Ya? ¿Quisieran alguien más, antes de terminar, como partimos un par de minutos después, una última palabra? ¿Quisieran destacar? 11, que es súper chilena. 11. Pues ya, tomar 11. Hora de 11 decía en el texto. Hora de 11, sí. Hora de 11. Y si buscamos en DRAE, mejor les voy a proyectar allá, porque yo estoy mirándolo en otro computador y en realidad lo podemos mirar acá. RAE 11. Ahí está. ¿Se ve, cierto? Estoy proyectando la pantalla, ¿cierto? 11. Sí, se ve. Se fijan, 11, del latín undécimo. Ya, no nos interesa eso. 10 más 1, etcétera, etcétera, etcétera. Después, con sus 11 de oveja, estar algo, generalmente la parte... a cero tomar las 11.
tomar un refrigerio ligero entre las 11 y las 12 de la mañana. Nosotros no hacemos tomar las 11, pues decimos tomar la 11. Por lo tanto, la expresión tomar la 11, como está marcado ahí, locuciones verbales, no es precisa. O sea, habría que hacer una precisión y un aporte a lo que está proponiendo la RAE. Entonces, en grandes términos, grandes rasgos, es re compleja la labor del diccionario y eso hace que sea muy difícil que el diccionario esté al día. Por lo tanto, la posibilidad de que nosotros estemos siempre entregando nuevos elementos va a ser decidor. ¿Ya? Pamela dice, jamás la he escuchado como tomar la 11, solo como tomar 11. Claro, máxima, no tomar la 11, tomar 11. Punto. Listo. Ya, dígame. Así que hasta el día de hoy como que tampoco había consenso de dónde nació la expresión de tomar 11. Había escuchado hace un par de años atrás que era como una ¿El forma aguardiente? Sí, el aguardiente, que era una forma de que tenían como los curitas, de disimular que en vez de ir a comer algo, iba a tomar aguardiente, porque aguardiente tenía como 11 letras, entonces tomar 11. Claro. Sí, yo escuchaba también esa historia. Yo no sé si era una historia particular de algún lugar, inventada posterior, parte del folclore popular eso, y enriquece también los cuentos, los mitos urbanos o rurales. Pero es probable, por todo lo que tiene que ver con los curitas siempre fueron los que han tenido están al cuidado de muchas cosas, y una de las cosas que cuidaban siempre era el trago, el copete de las comunidades. Entonces es probable que haya sido por ahí. Ya, chiquillos, esta es la lectura obligatoria. Esta lectura va a ser para nosotros clave en el desarrollo de esta unidad 2 que estamos trabajando, y sobre todo la vamos a ocupar mucho hacia el trabajo final. ¿Ya? Yo les voy a dejar de todas maneras el documento, el PDF, en el Moodle. Ahí también se los dejo en la presentación el link por si solamente lo quieren revisar en línea. Hay 9 puntos que me interesa que puedan revisar, que son los que están ahí anotados. Les dejo una foto de María Moliner, una de los grandes próceres de la lexicografía hispánica. Y lo que aquí me interesa es que nosotros en la próxima sesión, como un taller inicial, ¿ya? Porque es un taller preparatorio para el trabajo final, por eso es una nota que es importante hacer ahora. Nosotros vamos a evaluar un diccionario, ¿ya? Por eso este artículo es súper importante, porque nos presenta algunas cosas que por tiempo yo no les puedo presentar en la clase, como los tipos de diccionarios, la estructura, ciertos problemas, los 2 grandes tipos fundamentales de diccionario, y la pauta de evaluación de un diccionario. Esa misma pauta que aparece ahí es la que vamos a utilizar la próxima sesión, con algunas pequeñas variantes, pero es la misma pauta en esencia con la que vamos a evaluar algunos diccionarios distintos, y vamos a ver si están funcionando o no.